¿Recuerdas que de pequeño tenía pérdidas de memoria? Pues he recuperado algunos de aquellos recuerdos. Hay momentos de la vida que elegimos recordar. ¿Crees que estaremos juntos para siempre? Y hay recuerdos ¡Kyler, no! que nunca olvidaremos. Sé que si leo estos diarios puede que logre recuperar a Kylie. Piensa bien lo que estás haciendo. Podrías despertar más confundido de lo que estás. Nunca había obtenido resultados semejantes. Si pudieras volver atrás en el tiempo, estás completamente relajado. Considera alguna película. Puedes darle a la pausa, rebobinar o ir a cámara lenta. Podrías salvar a la persona que más te ha importado. Cariño, ¿te encuentras bien? ¡Kylie! ¡Eres tú! ¡Es increíble! Te perdí una vez, no volveré a perderte. Evan, nunca me perdiste. ¿De qué estás hablando? ¿Te lo montas bien? Déjanos en paz. ¿Y Kylie? ¿Está bien? Si vuelvo al principio, puede que logre salvarla. Hola a todos nuestros seguidores de Zona Psique y de La Claqueta Analítica. El día de hoy estamos en una emisión más de La Claqueta y pues lamento comentarles que nuestro querido Joseph ya no estará colaborando con nosotros. Desde aquí le mandamos un abrazo y le deseamos lo mejor. Las tradiciones pues también acaban. Bueno, el día de hoy vamos a analizar una película bastante interesante que es El efecto mariposa. Esta película es un tanto compleja, pero la premisa nos da a entender que todo lo que hacemos en el presente va a repercutir de alguna forma exponencialmente en el futuro. Comenzamos. ¿Y de dónde viene esto del efecto mariposa? Pues todo viene de los cálculos para predecir el clima. El meteorólogo Edward Lorenz publica en 1963 estos resultados. Sin embargo, él planteaba en inicio que una gaviota podía provocar una tormenta en el futuro. Años más tarde, él elige pues lo que era una forma más poética, lo del aleteo de la mariposa, que podía provocar en el futuro un tsunami al otro lado del mundo. Todo esto lo descubre como una casualidad mientras se preparaba un café, pues este hallazgo de esta teoría quería repetir una serie de cálculos sobre el tiempo atmosférico, lo cual él realizaba para estudiarlos con detenimiento. Después de haber pasado una hora tomando café, Lawrence descubre que su impresora había arrojado ciertos resultados y equivalían a 2 meses de predicciones, pero estos cálculos eran distintos a los iniciales. Él pensó que había sido un error de la computadora, lo cual provocó una desviación de los resultados. Sin embargo, pronto se daría cuenta de que no era una falla técnica, sino que el mismo había provocado el caos numérico que en ese momento redondeó la cifra del cálculo matemático. Este redondeo creó una variable que se multiplicó a través de cada situación. Todo esto le arrojaron infinidad de datos, lo cual le hizo descubrir el efecto mariposa. Estos datos, de cierta forma desconcertantes, sobre el cálculo de cómo se descubrió este efecto. Pues vamos directo al análisis. La película es muy interesante porque plantea que condiciones iniciales de un determinado sistema natural sufren una variación a través del tiempo de forma amplificada que provocan un caos en el futuro. De esto lo podemos trasladar hacia la psicología. De alguna forma, nuestro presente está creado por nuestro pasado. De alguna forma, esto nos recuerda a una frase de Freud: el pasado no está en el pasado, sino está en el presente. Lo cual nos quiere decir que el pasado no está enterrado, de hecho está de una forma activa en el presente. Y de esta forma podemos comparar como si fuese un procesamiento, cómo codificamos la información de cierta manera psicológicamente. Hay un hecho significativo en la misma película que nos ilustra la modificación de creencias en Ivan, el protagonista. Para reducir este malestar psicológico que tiene, comienza a dejar de leer los diarios, porque es como si él tratara de, entre más recordar el pasado, más le afecta su presente, y entre más trate de cambiarlo, más se altera caóticamente su presente. De esta forma modifica ciertas creencias. Es como si fuese un viajero en el tiempo, pero la película lo ilustra de una forma psicológica. Es así que Ivan prefiere la condición al último de minusválido, pues antes de ver sufrir a su madre de cáncer,
y antes de ver a sus amigos en el centro de salud y en el peor de los casos, muertos, como le ocurrió en una de las modificaciones que hizo en el pasado con su amiga Kaylight, de la cual pues se encuentra enamorado. El desarrollo de la película es bastante interesante porque a pesar de mantener, dijéramos, un poco la confusión, el desenlace por los cambios repentinos de las escenas no nos da mucha explicación de lo que pasó entre una y otra, pero nos los da a sobreentender. De alguna forma la película es compleja, pero nos ilustra de esta manera que hay un aprendizaje en el pasado que se repercute en el presente. Dicho de otra forma, si no aprendemos de nuestro pasado, seguiremos repitiendo estos patrones en el futuro, ¿no? Y esa es como que la premisa principal o esencial de la película. Esta premisa que tiene la película la han planteado en muchas otras películas. Sin embargo, en esta en especial tiene una particularidad porque nos refleja esto de la búsqueda. De cierta forma, él busca el amor a través de lo que no pudo hacer en el pasado. Y de esta manera trata como de reconciliar su aspecto pasado con el presente. Lo que no pudo hacer con Kaylight lo trata de hacer en estos retornos en sus pasados, ¿no? Y de alguna forma el universo, por así decirlo, le muestra que no es tan sencillo y que de alguna forma no se puede cambiar lo que ya es inalterable en nuestro pasado. O dicho de otra manera, si tratamos de cambiar el pasado, el presente puede suceder aún más problemático o caótico. De esta forma hay planteamientos conceptuales en la película, como el enfoque cognitivo, cómo comprendemos lo que nos sucede, cómo comprendemos a través del aprendizaje. Pero bien, la película interesantemente nos plantea que él quiere salvar de alguna forma a los demás. Trata de salvar a su madre de que muera de cáncer, trata de salvar a sus amigos, trata de salvar a Kaylight, pero inexplicablemente no se puede salvar a sí mismo de esto que se denomina destino. ¿Y cuál es el destino en Ivan? En no poder tener nada con Kaylight, ¿no? Y este terrible destino se manifiesta al final de la película con la aceptación. Ivan al final pues acepta que no puede tener nada con Kaylight y de alguna forma el universo, por así decirlo, pues le plantea esta otra cuestión donde se llegan a conocer al final, pero no recuerdan ninguno su pasado, ¿no? Bueno, en la calle se encuentran y se hacen como que estas miradas, como que se reconocen, de cierta forma hay algo familiar entre ellos, pero no recuerdan nada. Y sí, de cierta forma hay que aceptar que la película es compleja desde un inicio, porque representa todas estas regresiones que existen solamente en la mente de Ivan, y nos muestra todo esto como un espectador más, pero que tenemos que entender los sucesos a través del tiempo, y los sucesos a través del tiempo en la mente de Ivan. Es por eso que es tan compleja esa película, pero al final nos damos cuenta de que, como les decía, la aceptación de Ivan ante su destino provoca como una apertura hacia una nueva realidad en la cual él puede conocer a Kaylight y comenzar desde cero, o también puede decidir él dejarla ir, ¿no? Por eso en esta escena final donde ellos se encuentran en la calle, se reconocen, pero al mismo tiempo cada uno sigue su camino. Hay un final alternativo que muchos fans me parece que pidieron, y de hecho este final sí lo realizó el director, donde ellos se reconocen, ¿no? Que es un final bastante interesante. Pero bueno, la película en sí misma nos hace entrever que pues todo lo que hacemos tiene una consecuencia, y no solo lo que hacemos obviamente con nuestros recuerdos, sino que también lo que hacemos a través del otro. Y bien, pues la película, como les decía, tiene dos finales alternativos. Dijéramos, uno es un poco más perturbador que el otro. Pues la premisa final, por así decirlo, es que nos dice en forma de un mensaje que tenemos que tomar el control de nuestro futuro mediante las decisiones actuales en el presente.
con objetivos muy, muy específicos, ¿no? Me recuerda también a otra frase de Freud donde dice, si no sabes a dónde vas, no sabrás si habrás llegado, ¿no? Que eso es muy importante, cómo tener esos objetivos muy claros. De alguna forma, ¿qué pasaría si pudiéramos tomar el control de nuestro presente para tomar o para cambiar nuestras decisiones pasadas? ¿Tú qué harías? ¿Tú qué cambiarías de tu pasado? Es una pregunta muy interesante que tiene que ver mucho, o incluso hasta con la filosofía, ¿no? De esta premisa, pues se desenvuelve la película y de alguna forma la película fue infravalorada, pero se ganó un lugar dentro de la cultura popular, especialmente por el final. Como ya les decía, ¿no? Los expertos consideran que es un desenlace perfecto y otros, si tomamos en cuenta la insuperable musicalización que tuvo por Oasis con esta canción de Stop Crying Your Heart Out, ¿no? Que es una canción que le quedó pero a la medida. Hay escenas bastante icónicas en la película, ¿no? Como cuando él regresa al pasado donde está la fiesta de Kaylight cuando era niña y él decide decirle cosas feas al oído para que ella ya no lo buscara desde niño, ¿no? Que esa fue una escena como que fue el boom, ¿no? Bueno, te vuela la cabeza porque en realidad es muy, muy impactante. Y bueno, la película tuvo un final alternativo, un final feliz, ¿no? Donde Ivan y Kaylight se cruzan en la calle, y como decía casualmente, se reconocen y se detienen a charlar. Ivan incluso le hace un chiste y le invita a tomar un café. Y la escena hace un fade out donde la película pues termina, que era como que algo que el espectador deseaba ver, ¿no? Y bueno, el final alternativo 2, por así decirlo, es un final abierto donde Ivan y Kaylight se cruzan casualmente, pero ella no se detiene y sigue su camino. Cuando Ivan sí se detiene, ¿no? Y se queda como en ese suspenso de que quién era esa chica, ¿no? En ese misterio. Tras algunos momentos de duda, él decide seguirla, pero no sabemos si tendrá el valor de hablarla o no. Se queda en esa duda que nos deja el director, ¿no? Y bueno, hay un final alternativo 3, ¿no? Que es como que el más perturbador, por así decirlo. Vemos a Ivan en la escena inicial tratando de viajar hacia algún momento en el pasado, pero para sorpresa de todos, en lugar de ir a la fiesta de cumpleaños, opta por transportarse a sí mismo al día de su nacimiento, en el vientre de su madre, donde Ivan decide suicidarse, ¿no? Es un final realmente terrible y no sabemos bien de qué forma, pero supuestamente este deseo de Ivan de alguna forma hace que se estrangula de alguna forma con el cordón umbilical y Ivan se quita la vida antes de nacer, que es un final alternativo bastante con tendencia, digamos, bastante pulsión de muerte, ¿no? De esta manera, pues, Ivan jamás hubiese existido. Entonces, a partir de ahí, podremos comenzar una inevitable discusión filosófica sobre todo lo que debería de ser o no ser, ¿no? Pues bueno, yo espero les haya agradado este breve pero conciso análisis sobre esta película que es bastante interesante. Nos estaremos viendo y escuchando en la próxima emisión de La Claqueta Analítica. Muchas gracias por escucharme.